Buen día, Óscar, bienvenido. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo bien, están? bien, bien. Bueno, ¿se nos viene el domingo todo el pescado vendido? No soy pescador ni vendedor de pescado. Bien, bien. Yo imaginé que me ibas a responder algo por el estilo. Lo que sí está claro es que parece ser la condición de favorito de la calle Pou, parece ser un hecho que luce como indiscutible, ¿no? Bueno, el tema es científicamente nunca se puede decir que existe cero probabilidad. Sí que son, para que gane Daniel Martínez, uno diría que son extraordinariamente bajas. La diferencia, según nuestra estimación de voto, al domingo pasado, es 51 a 43. La calle Pou lo vemos en un rango de 50 a 52, Daniel Martínez el 42 al 44. La diferencia entre la calle Pou y Daniel Martínez es como mínimo el doble del margen de error. Por lo tanto, desde el punto de vista de estadístico, es muy difícil que se produjera otro resultado. Tendría que ocurrir hechos que cambiaran, hasta ahora no han ocurrido, y yo diría, los hechos que pueden ocurrir podrán variar números, subir uno, bajar otro, pero tendría que ser hechos muy extraordinarios para que cambiara el orden de los candidatos, quién sale primero, quién segundo, quién gana y quién pierde de alguna manera. Desde ese punto de vista no lo vemos, no lo digo del lado encuestador, sino como analista político. Creo que es una elección que no está abierta, ¿no? Que no tiene impredecibilidades. Uh-huh. A propósito de eso, si nosotros vamos en un flashback hasta el último domingo, hasta la nochecita del último domingo de octubre, el día de las elecciones nacionales, los resultados que se desprendieron de las urnas ubicaban a la todavía en formación la calle, coalición liderada por la calle, como la opción con más chances. Lo que hizo este mes fue ratificar eso, disminuirlo o fragilizarlo, o al revés, profundizarlo. Bueno, no, la noche del 27 de octubre salió en la calle Pou que podía tener alguna pequeña probabilidad más que Daniel Martínez. No salió con el resultado asegurado para el 24 de noviembre. Uh-huh. En primer lugar, porque parte de un partido nacional del 28,5 y un Frente Amplio del 39. Esa noche tiene el apoyo, entre esa noche y el día siguiente, Ernesto Talvi, Guido Manín Ríos, Pablo Mieres, Edgardo Novick, pero entre los líderes y los votantes, según la trayectoria, hay distancias, hay líderes que su electorado lo sigue casi ciegamente y otros que lo sigue críticamente. Y nosotros habíamos detectado que había de los 12% del Partido Colorado, 3 que tiene una gran resistencia a la calle Pou, incluso una resistencia ideológica, conceptual, más cercana al Frente Amplio, otro tanto, un poquito menos, de Cabildo Abierto, sobre todo de los sectores más populares, que habían sido votantes de Mujica, más una división de los votantes del Partido Independiente, del Partido de la Gente, que daba que había un poquito más de 6 puntos que podían darse vuelta, y bueno, si 6 puntos se dan vuelta, la diferencia se reduce en 12, es decir, 6 claro. Que pierde uno, la diferencia de goles clásica, uno pierde 6, otro gana 6, y quedaba un punto de distancia nada más que de la izquierda, no del Frente Amplio, porque le estoy sumando ahí el casi 1% de Unidad Popular. Es decir, que tenía un 1% para captar algo más que menos del Partido Ecologista, del Partido Verde Animalista, del Partido Digital, que es increíble que el Frente Amplio, que tiene mucha más acción digital que los partidos tradicionales, en 15 años de gobierno no explotó nunca esa beta. Uh-huh. Y pero bueno, eso no es un producto mágico de la naturaleza, eso requiere una acción que no es de marketing político, es una acción política, que no es lo mismo. A ver. Bueno, la diferencia es que el tema no es el eslogan, la cartelería, sino el mensaje conceptual. Y el mensaje conceptual que no hubo fue hacer una muy fuerte contraposición de proyectos, donde la coalición opositora logró exhibir fragilidad del Frente Amplio, y el Frente Amplio no le supo plantear a esa gente
las fragilidades de la coalición opositora y sobre todo elementos de proyecto país que seguramente están lejos de ese electorado. Que claramente el tema educativo es un tema donde la coalición no tiene un proyecto, tiene dos. Uno es el del Partido Nacional, el proyecto que expone uno de los grandes referentes en educación de Uruguay, que es Pablo da Silveira, con muchas reservas sobre la centralidad que tiene la conducción de la enseñanza en Uruguay, desde el Estado, y otro, el proyecto que puede tener como referente a Robert Silva, un hombre que viene de la Reforma Rama, que viene de la educación pública, que viene del Codicen, elegido por los docentes, no lo puso ahí nadie a dedo, ni ningún sindicato, y que no son visiones totalmente compatibles. El Frente Amplio, el tema educativo, no lo planteó, y no es un error de campaña, es un tema político. Ahora, me paro en esa baldosa, Botinelli, pero justamente sobre el tema de educación, y aún percibiendo estos dos asuntos que vos señalás de la coalición, y que visto por cualquier analista lucen como una potencial fragilidad, ¿no? Sobre un mismo asunto hay miradas distintas. ¿No logró hacer una síntesis relativamente satisfactoria la oposición cuando presenta el documento y justamente alguno de esos asuntos, el no voto de los representantes de los profesores justamente, se había sacado, que inicialmente eso estaba, como una especie de señal política de que en esto somos capaces de ponernos de acuerdo? No, lo que se puso de acuerdo es lo que no se hacía, no es lo que se hacía. Pero, por otro lado, el documento dice que va a tener un papel central en la política educativa del Ministerio de Educación y Cultura. Este es un cambio en Uruguay desde 1934, 35, 36 a la fecha, un giro histórico. Y por lo tanto, no sé si hay compatibilización en ese aspecto, porque era una posición totalmente distinta a la que exhibe los docentes vallistas con Robert Silva a la cabeza. Uh-huh. Es decir, el Frente Amplio, y por otro lado, hay una cosa, a mí uno de los dramas de estos días es la cantidad de llamadas del exterior, corresponsales extranjeros de publicaciones muy importantes de Europa, Estados Unidos, que me hacen una pregunta que me cuesta contestar en un minuto. Desde afuera se ve al Uruguay, yo no estoy haciendo un juicio mío, como un país exitoso, con 15 años de gobierno en que la gente vive una vez y media mejor económicamente, por lo menos 3 de cada 4 uruguayos como mínimo, que tiene una gran estabilidad social y política, que ha tenido cambios muy importantes a lo que se llama una liberalización cultural, una liberalización en materia de valores, de estilo de vida, y el gobierno pierde. Argentina, Macri llega a la elección en una fenomenal crisis económica y social y obtiene el 41%. Este gobierno, que Financial Times lo considera, y pido disculpas porque no me acuerdo la frase exacta, pero es algo así como que Uruguay es una isla de estabilidad, o un rincón de estabilidad en una región o zona convulsionada, y saca el 39%. Bueno, yo lo que les digo es que efectivamente esa es una visión de datos macro, y que hay muchos elementos de desilusión, desconformidad, que hay que tomar en cuenta. Pero lo cierto es que el Frente Amplio no supo exhibir sus logros ni asumir sus errores con absoluta claridad y fuera de simples eslogan. El eslogan no es decir, les van a bajar el sueldo, los van a matar de hambre porque son mala gente. De alguna manera fue alguna de las cosas que algunos exaltados dirigentes decían. No, a la gente se le convence con cosas muy puntuales, muy sofisticadas, con mensajes serenos, de mire, este proyecto va para este lado, este otro para este otro. Sí. No hubo un pero incluso es un hecho objetivo que la famosa frase 2 proyectos de país, sí, de los 90, que el Frente Amplio empezó a desarrollar, ¿verdad? Antes del balotaje, ¿no? Hay 2 miradas, hay 2 proyectos de país. Esa fue la razón que llevó a Sereñi, a Astori y a Vázquez a apoyar el balotaje. Vázquez no apoyó la reforma, pero él votó en contra, hizo campaña en contra de la reforma. Contra, pero había, en la Casa de Gobierno, había apoyado el balotaje cuando se reúnen todos los partidos políticos. Él y Sereñi. Bien, entonces... Es decir, ¿con qué argumento?
que el balotaje expresa dos visiones, permite expresar dos visiones de país. A mí me llamó mucho la atención que esa concepción que había nacido, que fue una síntesis que en cuanto a lo que ahora se llama el relato, había sido un acierto el Frente Amplio, ¿verdad? Generar esa... Hay dos proyectos de país. El Frente Amplio, una vez en el gobierno y con resultados como los que tú ya estás señalando, que además desde el exterior te los comentan, con cierto desconcierto, ¿no? Por lo que entiendo. Sí. La pregunta es, ¿cómo el Frente Amplio no retomó esa idea de que había dos proyectos de país, ¿no? Probablemente porque no hay una consistencia política en creer que hay dos proyectos de país de parte de todo el mundo. Digo, vamos a dejar las cosas superficiales, vamos a lo profundo. Cuando alguien no expresa algo, por algo no lo expresa, o porque está muy inhibido, o porque no está... No lo cree. O porque no lo cree, no está convencido. Sereñi precisamente había definido lo de los dos proyectos en un tema más geográfico, a lo cual era adepto, que era, decía que la divisoria de aguas que produce las cuchillas, y que había una divisoria de aguas en el país. Tanto que hay una cosa... histórica genial, que uno diría que fue una percepción contrafáctica de la historia, que Wilson Ferreira se enoja con el discurso Sereñi porque deducía que Sereñi estaba diciendo que estaba diciendo que... Porque él dice, uno de los partidos tradicionales va a desaparecer. Y Wilson Ferreira contesta enojado porque sugería... Según Wilson era los blancos. Partido Nacional. Bueno, es verdad. Parece que fue un poco, no desapareció ningún partido, pero el que se minimizó no fue el Partido Nacional, que está más o menos en la misma fuerza en aquel momento, un poquito menos y nada más. Sí. No, yo te diría que a mí me parece que lo más importante, que el Frente quedó paralizado en una divisoria de concepción política del balotaje. Repito, hay que tener cuidado cuando se habla de error de campaña y se empieza, pues ese cartel debía haber sido más oscuro, faltó un eslogan. Yo soy muy escéptico del marketing político. Juega un rol igual, ¿verdad? Juega un rol que puede llegar a ser determinante cuando estamos diciendo faltan 5 votos para decir el resultado. Vamos a ser claros. Bien. O para... la campaña electoral es un resumen que expresa cosas. El marketing político, por supuesto, expresa esas cosas, pero no es definitorio. Lo definitorio es lo que hay atrás. Y atrás hubo dos concepciones del balotaje. Una, la de Daniel Martínez, y otra, la de los líderes del Frente Amplio. Para los líderes del Frente Amplio era una contraposición de proyectos, y uno de los proyectos estaba encarnado por una coalición básicamente hecha por el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto, y la otra por el Frente Amplio en solitario. Pero que eran dos proyectos y que debían exhibirse como tales, y esto llevaba a que el eje de discusión era estabilidad y certeza, y tomar la palabra continuismo como una virtud frente a renovación y cambio y continuidad como defecto. Ese era el eje de campaña. Daniel Martínez consideró, y esto rastreamos y encontramos que tiene esa misma concepción en febrero de todo el proceso electoral, que el balotaje se eligen solo personas, y por lo tanto lo que importa son las historias de vida de cada persona. También el proyecto, pero sobre todo la historia de vida. Acá no hay fuerzas políticas confrontando, sino personas. Ligado a que él arranca en el mes de febrero con una concepción de que el Frente Amplio es una marca desprestigiada, recordémoslo, que luego toma la bandera del Frente Amplio más hacia junio, pero a su vez una visión que toma en julio, inmediatamente de pasada la elección interna, la elección de la candidata a vicepresidente, que es una elección de tipo personal, donde la dirigencia del Frente Amplio se entera por la prensa, por los medios de comunicación, del nombre de la persona elegida. ¿Todo esto lo está señalando como errores, Oscar? No, como concepción política. Entendido. Pero entre una y otra... Pero una concepción política exitosa, adecuada, pertinente. O no exitosa lo dan después los votos. Lo que quiero decir es que lo que primero de todo es que es muy difícil navegar entre dos concepciones que son diferentes. Es muy difícil atar dos moscas por el rabo, ¿no? Y acá había dos moscas que volaban por separado. Y eran dos planteos completamente distintos, repito, de estrategia política, no solamente de campaña.
que está ligado a una concepción que tiene Daniel Martínez en la forma que mencionó ya cuando designó o anunció a Gustavo Leal como futuro ministro del Interior en caso de ganar. En el medio del primer debate. En medio del primer debate, la concepción que manda el presidente. Él expresa con total claridad una convicción profunda, legítima, de que Uruguay es una república puramente presidencial del estilo de Argentina, Chile, Perú, de Argentina, Chile, México, o incluso más presidencial que los Estados Unidos, pero que tienen en común, uno mire los gabinetes de esos 4 países, y el presidente, aunque esté en la mayor minoría, en esos países no le llaman parlamento, le llaman congreso, sí. Los ministros o secretarios, se llaman en México y Estados Unidos, son elegidos por el presidente en base a su confianza personal e independientemente del apoyo que puedan tener en el Congreso, y corresponde a un esquema institucional que quizás lo que ayuda a tener esa visión en Uruguay, porque la tuvo originalmente también Tabaré Vázquez, son las intendencias. En Uruguay los gobiernos departamentales son regímenes presidenciales puros. El poder que tiene el intendente en un departamento es el que, en las competencias departamentales obviamente, es el que tuvo la presidencia de la República de Uruguay en la Constitución de 1830. Claro. Bueno, Martínez venía de esa experiencia, ¿no? Y claro, y además, como no es un hombre que haya tenido una trayectoria política larga en el manejo de sistema político, de instituciones políticas, ni su formación es la del derecho o las ciencias sociales, tiene una percepción sobre un rol presidencial que es más acorde al de esos países que al de Uruguay. Igual déjame ser tu alumno en este caso y hacer preguntas que cualquier alumno haría. A ver, 2 o 3 cosas, porque estás tirando una mirada que me parece muy interesante, una piola del ovillo de la cual tirar. En todo caso, Martínez, para apoyarse en esa lectura, tiene a favor y le respalda su propia muy reciente experiencia, que yo además, digo que le salió bastante bien. La intendencia conducida por Martínez lució como por lo menos exitosa, adecuada, al punto tal que ni siquiera estuvo planteado por nadie de la oposición en este tiempo. Y justamente se apoyó en esa forma de hacer política. Sí, yo resuelvo, yo decido, yo hago. Sí, pero el esquema institucional es el institucional. Bueno, profe, y ahí va la pregunta. Pero el esquema institucional, cuando hablamos del Estado, cuando hablamos de la presidencia de la República, no parece ser ese. No, por eso. Ahí que entonces, ¿le equivocó la lectura o estaba haciendo un gesto de estrategia política? Bueno, yo creo que es un diagnóstico de sistema que no es exactamente el que corresponde al Uruguay. Uno de los problemas que tuvo Jorge Valle fue que en un año le renunciaron 7 cargos políticos clave de personas que venían de la periferia de la política o de la periferia partidaria, y que todo decía, fue elegido Valle para gobernar, y el sistema político le pone palos en la rueda y no lo deja gobernar. ¿Por qué? Porque tenían esa misma visión. Acá se elige un presidente que tiene un poder imperial, hace lo que él considera, la gente lo votó solo a él, y ahí hay unas personas sentadas en el Parlamento que no sabemos para qué están ni quién los puso ahí. Bueno, el balotaje permite esa confusión también, ¿no? Bueno, si el balotaje fuera un aerolito que cae, sí, pero el balotaje viene después del 27 de octubre. El 27 de octubre se eligen 30 senadores. El Frente Amplio tuvo 16, 18 listas a la Cámara de Senadores. No es que es un partido con una lista única. Tuvo 38 listas a la Cámara de Diputados solo en el departamento de Montevideo. Es decir, que se elegía un montón de cosas fue más que notoria, ¿no? Entonces, el tema es que había, pero lo más importante, que si el Frente Amplio tuviera toda esa concepción, dice, bueno, el Frente Amplio va a ir con su fuerza a tratar de tener mayoría parlamentaria, que de alguna manera fue este gobierno. Vázquez hizo un gobierno muy personal, donde no hay ningún equilibrio político interno del Frente Amplio en el gabinete. Hay pocas figuras políticas de primer nivel en este gabinete. A diferencia de la primera, ¿no? A diferencia de la primera etapa de su primer gobierno, los primeros 3 años, pero tuvo la tolerancia o el apoyo del Frente Amplio. Es decir, el tema no es que solamente si están las primeras figuras. Si el partido político dice, ese esquema estoy de acuerdo, será así. Un partido político decir, yo quiero que el presidente gobierne
como si fuera un emperador y bueno, si está la fuerza parlamentaria va a gobernar así. Pero el tema es que primero ya no había mayoría parlamentaria el 27 de octubre, ¿no? Es decir, que por más que todo el partido político estuviera de acuerdo, no iba a tener el Parlamento de acuerdo. Pero además tampoco el Frente Amplio, como sí hizo en 2003, diciembre del 2003, todos los sectores importantes del Frente Amplio, ante un pedido de Tabaré Vázquez, le firmaron o le dieron un cheque en blanco. Él va a nombrar los ministros de acuerdo a su concepción, los directores de autónomos, y el Frente Amplio se compromete a votar en el Parlamento todos los proyectos de ley que emanen del Poder Ejecutivo presidido por Vázquez. Con ese cheque en blanco nombra a todos los líderes en el gabinete. Los jefes de, claro. Los jefes a las cabezas de lista. Sí. A Mujica, Astori, Gargano, Arana, más Nigno Boa, que ya era el vicepresidente, Rossi, Lescano, que era el triunvirato que dirigía la Alianza Progresista. Es decir, Marina Arismendi, cabeza del Partido Comunista, en aquel momento. Sí, el único grupo que no estuvo en el gabinete con su líder fue Nuevo Espacio con Rafael Michelini en el primer gobierno. Entonces, yo creo que estas dos estrategias no fueron diferencias menores, son dos diferencias de concepción, que cuando uno ve estos últimos días, la estrategia de los líderes del Frente es la que llevó a que, si es proyecto contra proyecto, y estabilidad y certeza contra renovación y cambio, no nos olvidemos que hay un error de diagnóstico de muchos dirigentes del Frente, no solo Daniel Martínez, que dice, la gente quiere renovación y cambio. Cambio para todo el mundo, en Uruguay y en el mundo entero, es sacar al gobierno para afuera. No es que el gobierno haga algunas reformas más profundas. Cambio es cambiar. Segundo, renovación. El Uruguay votó en contra de la renovación. Miremos cómo fue elegido el Senado. Era todas figuras con larga trayectoria política. Acá hubo una sola renovación institucional, que fue Cabildo Abierto. Y 2 o 3 personales, además del Cabildo Abierto, que fueron Juan Sartori, Ernesto Talvi y, con alguna relatividad, porque fue un año diputado, Óscar Andrade. Todo lo demás, más de lo mismo. Luis Alberto Heber es el decano del Parlamento que cumplió 35 años de parlamentario. La calle Pou, 20. Daniel Martínez tiene 15 años de gestión en el gobierno. La lista más votada individualmente a la Cámara de Senadores fue José Mujica, Lucía Toponanqui y Eduardo Bonomi. No hay renovación ni en carrera política ni en edades. Pero además, si se planteaban edades, de los 4 candidatos de los partidos relevantes a presidente el 27 de octubre, el de mayor edad era Daniel Martínez. Sí, claro. Y en el balotaje hay una diferencia de 17 años entre Daniel Martínez y la calle Pou. Entonces, renovación y cambio es justamente lo que el Frente Amplio no debía haber exhibido, porque, la gente no está por la renovación. Y si está por el cambio, es el cambio sacar al Frente Amplio. Y la estabilidad y certeza era la idea que se demoró y se presentó de manera muy desprolija, de presentar un gabinete potente con un presidente de la República. Segunda vez en la historia del Uruguay que podría haber habido o podría haber un presidente de la República como ministro después de haber sido presidente. El otro fue José Cerrato, presidente del 23 al 27, ministro de Relaciones Exteriores del 43 al 45. ¿Nunca un ministro después fue presidente? No, nunca un presidente fue ministro. Refiriéndote... Nunca un presidente después de la presidencia va de ministro. Claro. Solo José Cerrato, y esta sería un anuncio histórico. Claro. Vicepresidente, después de ser vicepresidente, solamente Nigno Boa, y sería en la propuesta esta historia. El otro caso emblemático fue el de Williman, que después de ser presidente fue rector de la universidad, ¿no? No, ahora, hablando de cosas curiosas. Pero no tiene nada que ver, digo, los presidentes... Pero vos decís que eso debió haber sido... A un presidente yo lo coloco de ministro. Claro, debe ser lo más fuerte. Y además, junto a Astori ponía Vergara, que era, el 1 y el que ha sido el 2. El 2 produciendo el relevo en la conducción económica. Era toda una cosa de continuidad, cuando en lugar de ser vergonzante la continuidad, la transformaba en éxito. Y faltó, que había un hombre que picaba por ahí, un gran referente en educación, porque era uno de los temas clave para que el Frente Amplio disputara con la oposición, sobre todo sabiendo las contradicciones de la oposición.
Esto fue hecho desprolijamente, cuando Lanza Vergara le hace con otros nombres, que muy valiosos cada uno de ellos, pero que si lo que importaba era el electoral, no movía la aguja. Y además, que el argumento fue, pero había que ser fiel a la paridad de género, con mucho respeto. Una cosa son los principios, y otra cosa es la búsqueda de votos. El tema paridad de género no le daba un solo voto del electorado que tenía que captar volátil. Es el tema firme para los que ya venían votando a la izquierda. Y este 4% que según tu encuesta crece Martínez, y tus colegas andan más o menos ahí, ¿verdad? ¿De dónde viene ese 4%? Bueno, básicamente vienen de Unidad Popular, ya hay un 1%, un poco que aporta a los partidos menores que se vuelcan más, salvo el Partido Independiente, más hacia el Frente Amplio, hacia Daniel Martínez que a la calle Pou, y luego sí, de gente colorada y de Cabildo Abierto que prefiere votar a Daniel Martínez. Lo que ocurre es que también hay un segmento colorado y de Cabildo Abierto que prefiere votar en blanco o anulado, ¿no? Ajá. Y en ese contexto, también no puede darse esta circunstancia, Oscar, que es la siguiente, la que ocurrió 5 años atrás y 10 años atrás, cuando pongamos que haya personas que entre la calle y Martínez tienen simpatías o alteridades, mejor dicho, se sienten más lejos de la calle que de Martínez, pero aún así no van a votar a Martínez porque entienden que una vez en el gobierno, por no tener posibilidad de hacer alianzas parlamentarias, las dificultades que el país y la República tendrían son demasiado grandes. Entonces, más si dejo que sea la calle, no me simpatiza, pero por lo menos hizo un programa de gobierno y una coalición y va a tener votos suficientes para gobernar la nación. Bueno, parecería que los colorados y cabildantes no demasiado entusiastas con la calle Pou han sido convencidos, porque notoriamente lo que está perdiendo de la calle Pou respecto a la suma total de la coalición son 3 puntos, es lo mismo que perdió Valle. Por lo tanto, no estamos hablando de un comportamiento anómalo, un comportamiento repetido. Valle pasó del 55, la suma del Partido Nacional y Partido Colorado, un 52, acá del 54 sería 51, si esta cifra se terminan dando. Pero es probable que el ver que si bien no fue una coalición que se exprese con la solidez que se expresó la otra vez, bueno, hay una convocatoria a todos los dirigentes y una voluntad de gobernar juntos. Y un papelito firmado, yo sé que puede ser lábil y no profundo, pero la gente ve un papel y ve firmas debajo, ¿no? Sí, no fue un papel, en el 1999 se vio un papel firmado, se vio la escena en que se firmaba con todos delante ante las cámaras y la foto, eso le da otra solidez. Eran menos socios también, ¿no? Pero nadie dijo que no cabían en una pieza y que pusieron una firma oculta. No, digo, claro, estamos hablando, pueden firmar 20. Pero negociar un programa con 20 es más difícil que con uno, ¿no? En facto hay una mesa de reuniones grandes, de comprar. Vos lo hubieras prestado, eso me decís. Que caben 18 personas, pero el director del Partido Nacional sentado deben caber lo mismo, ¿no? Es decir que por falta de espacio no fue. La explicación no es además se alquilan salones, no. El tema es político y el tema yo no me siento bueno. Bien. Y eso es una fragilidad. Es decir, no es un tema menor ni de revista de Jet Set. Esa fragilidad de la que hablas, que es objetiva, no es indiscutible. ¿No tuvo la coalición y en particular la calle Pou de transformarla en fortaleza, curiosamente? Esa debilidad, generar conducta política, relato político, que hace que esa debilidad, que objetivamente lo era y lo es, sin embargo luce ante la ciudadanía como una fortaleza. Mirá cómo los puso de acuerdo a todos, aunque no haya ocurrido tal cosa. Puede ser, yo creo que más bien la calle Pou siguió una estrategia de flotar en las aguas calmas, esperando que las corrientes lo lleven a la orilla, sintiendo que mientras no fuera acosado por sus contrincantes, lo mejor era evitar cometer errores, evitar exhibir debilidades de la coalición, evitar meterse en conflictos cuando viene el tema de la representación docente, que es un tema muy caro para el Partido Nacional, el querer eliminar eso, eliminarlo físicamente, no solo que no tuvieran voto.
transa rápidamente en una formulación que deja dudas cómo va a quedar. Es decir, lo que buscó es, mientras no estoy acosado, voy por la calma, la tranquilidad, y le está dando resultado. A eso voy. Porque del otro lado no se exhibió la posibilidad de plantear bien las dudas, no las dudas del terror a lo que va a ocurrir, que de Mujica hace 2 días, digo, acá no va a pasar nada, si cambia el gobierno, tiró toda una calma fenomenal. Sí. Ni hubo tampoco un mensaje que el que podía decirlo picarescamente era Mujica, decía, acá todos vamos a gobernar con mayoría parlamentaria, creen que nosotros no vamos a hacer acuerdos. Lo que pasa es que en la plena campaña electoral nadie va a decir estamos dispuestos a hacer acuerdo con el Frente, pero ya sabemos que hay un montón, ¿no? Y ese estilo Mujica, no lo van a decir, ¿no? Ni siquiera lo insinuó el Frente. Es verdad. Pero si el candidato a presidente ni siquiera dice que cuenta con 13 senadores y 42 diputados, sino que es él que gobierna y tiene gente que le sugiere. Digo, son proyectos. Y ahí, bueno, una valoración del lado de Daniel Martínez, legítima, de que una elección persona a persona era lo que iba a definir a su favor, porque consideran que el currículo, la hoja de vida de Daniel Martínez es mucho más sólida, mucho más consistente que la calle Pou. La calle Pou no exhibe actividades fuera de la parlamentaria en su vida, no cumplió nunca una labor ejecutiva, salvo lo que es administrar 1 año la presidencia de la Cámara de Diputados, es una cosa realmente muy menor como administración de una estructura que funciona casi sola, tomar algunas pequeñas medidas, frente a un hombre que, bueno, presidió casi 5 años, 3 años y algo ANCAP, 2 años de ministro. Y antes la Federación ANCAP, ¿no? Bueno, decir, pero eso no es ejecución. Bueno, dirigir un sindicato. Pero eso no es ejecución. Te enriquece el currículum, cualquiera lo sabe en Uruguay, no es ejecución. Yo estoy hablando de ejecución, de gestión. Eso no es gestión. ¿Tú decís eso? Eso es conducción político-sindical. Una cosa es conducción política. Bueno, iba a eso. Conducción política, el que exhibe la calle Pou. Y ahí sí me parece que se saltearon, que Daniel Martínez exhibió una conducción sindical, no una conducción política. Él no ocupó nunca un cargo de conducción política. Para terminar, vos dijiste hoy en el arranque, y es el final, que de pronto te llaman personas del exterior, te hacen consultas y advierten que el Uruguay luce, y mucho más si lo comparamos con la región, números comparativos desatisfactorios para arriba, incluso de largo aliento, ¿no es cierto? Entonces, que encuentran como difícil de explicar cómo el gobierno de esa república está a punto de perder la elección. Y vos decías, esto es difícil de explicar en forma breve, pero aún así, ¿cuál es la razón por la que a pesar de eso la gente entiende que la opción es el cambio? ¿O está a punto de entender que la opción es el cambio? Por algo, de alguna manera, independientemente del resultado del balotaje, ya dio ese mensaje el 27 de octubre, ¿no? Sí, entendido. Porque el Frente Amplio pasó del 48 al 39. Bueno, yo creo que el caso nuestro hemos hecho muchos análisis a lo largo de estos 4 años anteriores, marcando todos los elementos que generaban desafecto y desilusión en el Frente Amplio, y plantear la renovación del gobierno en la condición más débil que ha tenido hasta ahora. Pero sobre el balotaje quiero decir una última cosa. Hace 5 años unos consultores políticos norteamericanos, me acuerdo un señor mayor con muchísima experiencia en América Latina, decía, acá tengo el currículo de Pedro Bordaberry de la calle Pou. ¿Qué cosas mal está haciendo Bordaberry que la calle Pou tiene una intención de voto superior a Bordaberry? Él miraba currículos. Entiendo. Y me acuerdo que yo le dije, que uno es blanco y el otro colorado. Bueno, la visión norteamericana de este señor norteamericano fue, ¿y eso qué importa? La gente no vota partidos. Si se parte del diagnóstico que es currículo contra currículo, es una concepción. Efectivamente, más allá de que fuera mejor o no entro a juzgar, pero claramente tenía un currículo gestión Bordaberry que no tenía la calle Pou. La calle Pou estuvo en el 31% de los votos, o el Partido Nacional con la calle Pou, y el Partido Colorado con Bordaberry en el 13%. ¿No? Alguna respuesta hay
o la gente leyó distinto los currículos o votó partidos, además de líderes o candidatos. Y acá hay que ver si el tema es que la gente está mirando currículos o está mirando partidos y proyectos. Y en los partidos, notoriamente, el Frente Amplio está en una fase, cumplió el 27 de octubre, una fase descendente. Por primera vez en su historia tuvo una fase claramente, por segunda vez, pero la primera significativa, tuvo del 2004 al 2009 una caída y 2009 al 2014 una pequeña, pero ahora entra realmente una fase descendente y es el Frente Amplio. Acá no es que Martínez sacó el 39. Claro. Bueno, porque las encuestas en general y las tuyas, Factum, ya hablaban de una caída de intención de voto apenas instalado el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, ¿no? Hay un dato que es el siguiente. El método que usa Factum, el Frente Amplio, cuando no tenía candidatos, estaba casi en el mismo nivel de votos que obtuvo el 27 de octubre, claro, con candidato. Es decir, el candidato puede haber aportado algo o no, pero no decisivo, y por lo tanto no es ni mérito de Daniel Martínez el haber llevado al frente al 39, ni de mérito de Daniel Martínez, es decir, cayó el 48 al 39 por el candidato que hubo. No. Las dos cosas. Las dos cosas. Está bien. El Frente Amplio estaba en eso y podía mover un poquito más o menos a favor o en contra, que de repente, si no hubiera estado Daniel Martínez, hubiera estado al frente del 37, otro día no, hubiera estado el 41, sí, pero no salía del 37 al 41. Esto creo que es una cosa muy importante, ¿no? Y es fundamental. Bien, ¿dónde va a estar la gente de Factum? ¿En qué canal? ¿Por dónde se lo va a ver? El día de la elección en Televisión Nacional, ese fue un acuerdo que se hizo antes de las internas. Bien, ¿va a estar Eduardo y no tú o tú también? Bueno, yo voy a estar ahí, en la vuelta, ayudando un poco, el director de Factum, ¿no? Y el que va a anunciar, como anunció el 27 de octubre, como anunció el 30 de junio, es el sociólogo Eduardo Botinelli, ¿no? Bueno, Oscar, gracias por el tiempo y nos vamos a reencontrar, después del domingo, sin duda. Vamos a tener mucha tela linda para cortar. Toda vez que hay un domingo, hay un lunes al otro día. Esto me recordó pará, cortita porque alguien me preguntó. Hoy alguien recordó una frase que tenía Sereñi, que a mí siempre me llamaba la atención porque era redundante y siempre la usó y nunca nadie se animó, me parece, a decírsela. El otra vez de nuevo, ¿te acordás? Otra vez de nuevo de Sereñi, que lo decía siempre, constantemente. Tenía unas cuantas frases redundantes. Otra vez de nuevo. Y vos que le conociste, ¿nadie le dijo, general, está siendo redundante? Bueno, sí. Gracias por el tiempo, ¿eh? ¿Cómo no? Gracias, Oscar. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresá en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.